Apocalipsis, capítulo 2, voy a leer los versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar los malos, y has conocido a prueba los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a buscar la ayuda del Señor por medio de la oración para que Él nos hable en esta mañana y nosotros prestemos atención y así podamos ser beneficiados y edificados y transformados por su palabra. Que así sea. Oremos. Padre, en esta mañana, agradecidos estamos por la manera en que te has manifestado en esta mañana en la creación, en tu providencia, permitiéndonos reunirnos aún a pesar del tiempo para poder alabar tu glorioso nombre. Tú eres bueno, nos has cuidado, has manifestado nuevamente tu bondad hacia nosotros. Te suplicamos que hoy tú te acerques de una manera especial, que podamos por medio de la exposición y aplicación de tu palabra oír tu voz. Te suplicamos que tu pueblo hoy, mediante tu palabra, sea edificado, sus vidas y corazones transformados, y que podamos perseverar hasta el fin, y que aumente en nuestros corazones cada día el amor por Cristo. Te suplicamos, ven, escucha y responde, según tu gracia y misericordia, porque te lo suplicamos en los méritos de Cristo. Amén. En el segundo y tercer capítulos de Apocalipsis encontramos 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias cristianas en Asia Menor. Aunque el apóstol Juan fue el instrumento humano que redactó estas cartas, su contenido no procede de Juan, sino de aquel que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda entre los 7 candelabros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 20 y el capítulo 2, versículo 1. Según el primer capítulo de Apocalipsis,
versículos 12 al 20, esta persona es el Señor Jesucristo. Él dice de sí mismo: yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículos 17 y 18. El capítulo 1, versículo 20, afirma que las 7 estrellas son 7 ángeles o mensajeros. Estas 7 estrellas o ángeles representan a los pastores de las 7 iglesias. Estas estrellas o ángeles están en la mano derecha o a la diestra del Señor Jesucristo. Esta descripción indica que los pastores están bajo el señorío del Señor Jesucristo. El Señor los guarda. Él ejerce sobre ellos una autoridad absoluta. Ellos, los pastores, sus mensajeros, aquellos mediante los cuales Cristo habla a su iglesia y la gobierna, ellos son sus mensajeros. Ellos gozan de la presencia, gracia, guía, cuidado y protección cuando obedecen a Cristo y son fieles a su servicio. Ya que la palabra griega angeloi es la que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento para ángeles, algunos creen que Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 se refiere a los ángeles, seres espirituales y celestiales, aunque esta parece una interpretación razonable, es incorrecta por varias razones. En primer lugar, supone, como otro dijo, que el Señor Jesucristo envía un mensaje a seres celestiales por medio de un agente terrenal para que estos seres celestiales lleven este mensaje a iglesias terrenales. Tenemos que preguntar: ¿cuál es el propósito de escribir una carta a un ángel? ¿Necesitan ellos una carta física para que se acuerden de lo que se les dijo? ¿O para que ellos puedan leer estas cartas a las iglesias? ¿Por qué tiene el Señor que enviar cartas físicas o un libro a los ángeles por medio de un hombre? Una cosa es que los ángeles lleven a un hombre o a una iglesia un mensaje que recibieron directamente de Cristo. Otra cosa es que un ser terrenal y mortal le lleve a ellos un mensaje del Señor. La interpretación que demanda el contexto y que es consecuente con la función y el ministerio de los pastores es que las 7 estrellas o ángeles son los pastores. Ellos son los dones permanentes de Cristo en la iglesia que tienen la responsabilidad principal y solemne de entregar el mensaje de Cristo a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, Efesios capítulo 4 versículo 11 y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 13. O 12 y 13. A ellos Jesucristo envía estas cartas por medio de Juan. Otra razón que indica que los ángeles de Apocalipsis 1:20, el capítulo 2 y 3 son los pastores, es porque estas cartas no se dirigen solamente a las iglesias, sino también a los ángeles, a los mensajeros o a los pastores de las iglesias. Ellos tenían también la responsabilidad de escuchar, de atender, de aplicar el contenido de estas cartas a sus propias vidas. Esta verdad llevó a otro a decir:
Los ángeles no pecan y por lo tanto no tienen que arrepentirse, como se les exhorta a los mensajeros y a las congregaciones que representan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, versículo 14, versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 3, versículo 15, 17 y 19. Añade este comentarista, esos 7 hombres muestran la función de los guías espirituales en la iglesia. Ellos deben ser instrumentos por medio de los cuales Cristo, la cabeza de la iglesia, establezca su dominio. Por eso las normas para el liderazgo en el Nuevo Testamento son tan elevadas. Tener el encargo de ser un intermediario por medio del cual el Señor Jesucristo gobierna o domina a su iglesia es tener el llamado a una responsabilidad muy seria. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, presentan los requisitos de tales hombres. A la luz de tal responsabilidad, es un gran consuelo y estímulo para los pastores saber que ellos están en la mano derecha o a la diestra del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:16. Como embajadores de Cristo, ellos tienen el respaldo, la ayuda y la autoridad de aquel que los envió a proclamar su palabra. Además, el lenguaje de Apocalipsis 1, versículo 16 y versículo 20, se asemeja y tiene las mismas connotaciones que tiene el lenguaje que el Señor Jesucristo usa en Juan capítulo 10, versículo 28. Y nadie, dice Jesús, y nadie las arrebatará, y nadie las arrebatará de mi mano. Allí ellos y las ovejas de Cristo están seguros, tienen protección, Él los protege, Él las defiende. Apocalipsis 1:16 dice también, de su boca salía espada aguda de 2 filos. Entendemos que el libro de Apocalipsis se destaca por su lenguaje figurativo o los símbolos que usa. Aquí la idea es que de la presencia del Señor Jesucristo, o que la presencia del Señor Jesucristo brinda protección a sus ministros. Observen, el versículo 16 habla particularmente de las 7 estrellas. Él tiene en su mano derecha a las 7 estrellas, a los pastores. Es en ese contexto que se dice, de su boca salía una aguda espada de 2 filos. En otras palabras, el Señor protege a sus ministros, aquellos que Él ha llamado, capacitado y enviado, aquellos que están bajo su autoridad. Él los defiende de los ataques, insinuaciones, mentiras, calumnias, intrigas y planes diabólicos de los que son los enemigos de sus siervos. Sí, el Señor no solo protege y defiende a su iglesia, pero Él también defiende a sus fieles ministros. En los tiempos de adversidad, prueba, tentación, dificultades, Él los sostiene, Él los santifica, Él los dirige, Él los usa como Él ha determinado. Él los llena de luz y ejerce su influencia sobre ellos mediante su espíritu y palabra. Él los sustenta, cuida, capacita y los fortalece. Si no fuera así,
los pastores desfallecerían. Guardados, sostenidos, capacitados y preservados por el poder de Cristo, los pastores pueden cumplir su función y realizar su obra. Escribe al ángel de la iglesia. Escribe a aquel que es el mensajero, aquel que Cristo ha llamado a proclamar su palabra. Escribe al ángel de la iglesia. Queridos hermanos, para predicar la palabra y aplicarla sin temor a los hombres, para ser fieles a Cristo y a las almas de los hombres, los ministros tienen que ser conscientes de la presencia de Cristo. Porque el mensaje que ellos tienen que dar, muchas veces a la gente no les gusta. Y la reacción no es habla porque tus siervos escuchan, muchas veces es no hables más, no quiero escucharte. Vete, Pablo, te oiré en otra ocasión. Pero esto que tú dices son como flechas directas al corazón, que convencen a un individuo de pecado, lo desnudan y él se siente y conoce que está expuesto. Su maldad y su pecado están delante de él. O se somete a Cristo y se arrepiente, o se rebela contra Cristo y contra aquel que Cristo ha enviado a predicarle su palabra. El Señor usa a sus siervos, a sus mensajeros, a los pastores, para hablar a su iglesia. Él tiene un mensaje para la iglesia de Éfeso. Por esto le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Puede ser que este ángel representaba al grupo de ángeles o mensajeros o pastores, o puede ser que simplemente se refiera a aquel o aquellos que se dedicaban principalmente a la tarea de enseñanza en la iglesia, como enseña 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. En fin, he aquí como Cristo normalmente habla a su iglesia reunida. Esta se acerca a él para adorarle, y en medio de ella, el que está presente responde a la adoración y a los sacrificios que esta iglesia trae por medio de la enseñanza, por medio de la exposición y aplicación de su palabra a la mente, a la vida y a los corazones de los hombres. Pues el Señor tenía un mensaje que dar a la iglesia en Éfeso. En el principio de la primera carta encontramos una descripción de su escritor. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. El que tiene a las 7 estrellas en su mano. El que Cristo tenga las estrellas en sus manos indica que los pastores están bajo su poder. Por medio de ellos él ejerce su gobierno en la iglesia. Como soberano tiene la autoridad para dirigirse a la iglesia y esto es lo que él hace. Escribe Juan al mensajero, aquel que yo he puesto en ese lugar, para que él se dirija a la iglesia con el mensaje que tengo que decirle a esta iglesia, especialmente a esta iglesia en particular.
pues este es el soberano. Tiene bajo su poder a los pastores, pero se dice otra cosa de aquel que envía este mensaje mediante Juan. Se dice que él anda entre los 7 candelabros o candeleros de oro. Y los candelabros son las iglesias. Apocalipsis capítulo 1. Dice en el versículo 20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. El hecho de que el Señor Jesucristo anda en medio o entre las iglesias indica que Él observa cuidadosamente y deliberadamente la conducta de las iglesias, la conducta de cada miembro de la iglesia, no importa dónde cada miembro se encuentre. Él escudriña, examina, valora y evalúa el comportamiento de cada iglesia. Esta realidad debe llevar a cada iglesia a conducirse de tal modo que refleje la presencia del Señor Jesucristo en ella. Una de las razones por las cuales les exhortamos y les animamos a ser juiciosos en lo que respecta al uso de su tiempo durante los 2 cultos o reuniones de la mañana es para que tengan tiempo de meditar y de pensar sobre aquel que está en la iglesia, que anda, está activo en la iglesia. De manera que cuando nosotros nos acercamos para adorar a Dios, nuestros rostros semblantes, nuestra persona, nuestros corazones, nuestras vidas reflejen la realidad de que entendemos que Cristo está aquí, Él anda en medio nuestro. Pero si nosotros no nos detenemos a pensar y a meditar, y dejamos que el café, el comentario, y lo que yo quiero decir, y el poder estar aquí y allá, y todo esto borre de nuestra mente la realidad de la presencia de Cristo, cuando nos reunimos en este lugar, no vamos a reflejar que en verdad nosotros creemos que Él anda en medio de esta iglesia. Oh, querida iglesia, la joya más preciosa de una iglesia es la presencia de Cristo en la iglesia. Y si nosotros, por nuestra falta de meditación, y si nosotros por nuestro descuido, y si nosotros por falta de fe, no tenemos esto presente y no gobierna nuestros corazones y nuestra conducta, restringiremos la presencia que Cristo quiere manifestar en su iglesia, para el bien nuestro y para la gloria de su nombre. ¿Y qué somos nosotros si el Señor Jesucristo no nos ministra por medio de su palabra? Miserables criaturas reunidas aquí, engañándonos unos a otros. No, hermanos, Él anda. ¿Tú lo crees? ¿Preparas tu corazón entonces? ¿Por qué vienes tarde a la iglesia? ¿Por qué vienes corriendo a sentarte? Y de momento, ¿saben qué pasa, hermanos?
Tal vez hemos sido afectados por el mal que afectó a Éfeso. Has dejado tu primer amor. El venir a la iglesia es como cualquier otra cosa, cualquier otra actividad. Nos vemos unos a otros, pasamos un buen tiempo, cantamos algunas cosas, tenemos ese sentido de que estamos comunicados con el cielo, de manera que cuando lo necesitemos al Señor, ahí Él está para nosotros. No. El que tiene las 7 estrellas en sus manos, el soberano, el que anda entre las iglesias. Él dice, yo conozco tus obras. Si no tomamos en cuenta la presencia de Cristo en nuestra iglesia, seremos cristianos formalistas. Vendremos aquí, nos involucraremos en el ritual, pero no estaremos honrando a Cristo en nuestros corazones. La iglesia debe mantener en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, la presencia de Cristo en ella. Lamentablemente el comportamiento de algunas iglesias y sus miembros niega esta realidad. En vez de ello ser una luz que le permita a los incrédulos percibir la presencia de Cristo en la iglesia, su mala conducta oscurece o niega esta realidad. Jesús no pasa esto por alto. Por esta razón Él se dirige con un mensaje directo y particular a la iglesia en Éfeso. Mensaje que tome en cuenta la condición y situación particular de aquella iglesia. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con cada una de sus iglesias. Por otra parte, el mensaje particular de Cristo a una iglesia como Éfeso es un mensaje pertinente que demanda una atención universal, Cada iglesia debe oír y aplicar este mensaje. Por esta razón, en cada carta se repiten las palabras, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Verdad que no lo dice? Habla en plural. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso. Dice lo que el Espíritu dice a las, plural, iglesias. Por esta razón, James Ramsey declara, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta reclamación de la atención universal va anexada a cada una de las epístolas a las 7 iglesias. Nuestro propio Señor declara que estos mensajes suyos, aunque dirigidos a iglesias particulares, pretenden ser para todas. Todo individuo que las oiga tiene un interés personal en ellos. Hagamos caso a lo que nos dice el mandamiento divino y prestemos piadosa atención a lo que el Espíritu dice. Otro comentarista de la Biblia nos da otra razón de la pertinencia del mensaje de estas cartas para nosotros hoy. Él dice, aunque no precisamente duplicadas, las 7 iglesias también representan los tipos de iglesia que por lo general están presentes en toda la época de la iglesia.
A 5 de las 7 iglesias, salvo Esmirna y Filadelfia, se les reprendió por tolerar el pecado en medio de ellas, algo característico en las iglesias desde entonces. Además de eso, cualquier iglesia en cualquier época pudiera tener una mezcla de los pecados que tenían esas 5 iglesias. Este mensaje no es por una iglesia allí en Asia Menor hace muchos años atrás. Ese es el punto. Este mensaje es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Es relevante, como dicen hoy para usar esa palabra, o es pertinente para todos nosotros. En esta mañana, Cristo me habla a mí y te habla a ti hoy. Ahora bien, después de considerar brevemente la descripción del escritor en la primera carta, consideremos con más detalles el mensaje particular dirigido a la iglesia de Éfeso. Aquí encontramos un elogio, una censura, una amonestación y un consejo. El Señor Jesucristo se dirigió a la iglesia en Éfeso. James Ramsey describe esta iglesia como una iglesia fuerte, ortodoxa en doctrina, el orden y la moral, pero que ha dejado su primer amor. Él añade, y cito extensivamente, en cuanto a las cosas externas, esta era la más favorecida de las 7 iglesias. Éfeso era la capital de la provincia, su gran puerto de mar y la salida natural de todas las demás ciudades del mar. En realidad era en aquel tiempo la ciudad más importante del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y se dice que tenía una población de no menos de 600,000 personas. Otro dice 250,000 a 500,000 personas. Allí encontramos el gran templo, un templo a la gran diosa Diana, que por su tamaño y magnificencia se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. Y esto le dio a Éfeso una celebridad particular. Éfeso era la sede principal y la fuente de las artes mágicas, es decir, que allí abundaban Walters mercados a diestra y a siniestra. Se había convertido pues en un lugar de turismo para todas las naciones. Por consiguiente, su riqueza e influencia eran muy grandes. Su iglesia había sido formada por el apóstol Pablo y había gozado de su labor personal durante 3 años, Hechos capítulo 20. Timoteo también había trabajado en ella bajo la dirección de Pablo. Había invitado a su consejo, Pablo había invitado a su consejo de ancianos para que se reunieran con él en Mileto y les encomendó un encargo solemne, Hechos capítulo 20, un cargo que aún remueve lo más profundo del corazón de los siervos de Dios. Otro comentarista de la Biblia dice que Éfeso era más famosa como centro de la adoración a la diosa Artemisa, o otros la llaman Diana, Hechos capítulo 19, versículo 27 y 35. El templo a esta diosa y sus alrededores proporcionaba santuario para los delincuentes. La venta de artículos que se usaban en la adoración de Artemisa proporcionaba una importante fuente de ingresos para la ciudad. Hechos 19, versículo 24. La adoración de Artemisa o Diana era inefablemente vil. Su ídolo era una monstruosidad grotesca de muchos
pechos y se creía popularmente que había caído del cielo. Hechos 19, versículo 35. El templo estaba atendido por numerosos sacerdotes, eunucos y esclavos. Millares de sacerdotisas, que eran poco más que prostitutas, desempeñaban una función principal en la adoración. Un filósofo, se le llamó el filósofo llorón, porque nadie, dijo él, podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Y esto, un impío. En medio de la pagana idolatría que caracterizaba a Éfeso, había un grupo de fieles hermanos, un grupo fiel de cristianos. Fue a ellos a quienes Cristo dirigió la primera de sus 7 cartas. Habían pasado 4 décadas desde el tumultuoso nacimiento de la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo ya no estaba, como tampoco muchos de la primera generación de creyentes. Una nueva situación exigía otra carta inspirada a los efesios. Y esto es lo que vemos en esta carta. Y allí encontramos un elogio. Ahora bien, casi 4 décadas habían pasado. Y esta iglesia hay que hablarle de las cosas más básicas del evangelio y del cristianismo. Después de 4 décadas, habían descuidado su relación con Cristo. Y esta no era cualquier iglesia. 3 años más, si Dios me los da, y aquí se van a cumplir, de mi ministerio, 4 décadas. Aquí encontramos en esta carta un elogio a esta iglesia. Esta iglesia se le elogia por varias cosas. Se le elogia por su servicio ferviente y persistente, por su oposición fiel y persistente contra los malos y los falsos apóstoles. Guardaban una elevada y santa norma de conducta, no eran indiferentes al pecado y por esto practicaban la disciplina de la iglesia. No carecían de discernimiento espiritual, ya que desenmascaraban a los que pretendían ser apóstoles. Una evaluación de las cosas positivas que caracterizaron a esta iglesia llevó a otro a decir: a través de todas las dificultades que los efesios afrontaron más de 40 años, a través de todo su arduo trabajo y firmeza, soportando las pruebas, su negativa de tolerar el mal y su discernimiento espiritual, mantuvieron su paciencia. A pesar de estas cosas, o en medio de estas cosas, mantuvieron su paciencia. Habían sufrido, declaró Jesucristo, por el más elevado de los motivos, por amor de su nombre. Y lo habían hecho sin desmayar. Permanecieron fieles al Señor, leales a su palabra y a la obra a la cual Él los había llamado. Sobre su servicio ferviente, arduo trabajo y perseverancia, el Señor dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu arduo trabajo. Esta gente se entregaban a lo que hacían, lo hacían con todas sus fuerzas hasta el punto de fatigarse. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Los miembros de esta iglesia
no se quedaban con los brazos cruzados. Venía el diácono y decía, necesitamos varias personas para remover bancos, o necesitamos varias personas para remover mesas, hacer una limpieza, y allá aparecían 20, 30, 40 hombres con fuerza para hacer lo que tenían que hacer, con gozo, con un deseo de hacerlo, porque ellos entendían que lo hacían para el Señor. No había que estar suplicándoles, no había que rogarles, no. Había un trabajo que hacer, y allí habían 10 y 20 para hacerlo. Hay que decir, no necesitamos, no necesitamos 20 o 10, necesitamos 3 nada más. Esa era aquella iglesia. Eran miembros activos, dispuestos para servir al Señor en diferentes ministerios y obras de benevolencia y de misericordia. Allí se encontraban las ancianas haciendo comida para llevarle a la otra hermanita que estaba enferma, había dado a luz. Pues allí estaban las ancianitas de la iglesia, sacrificadas con un gozo que usted los ve. Como nosotros vemos las hermanas en la iglesia cuando están haciendo comida, llegan esos pastores y usted ve esa sonrisa, esa involucración, ese celo, ese deseo de complacer a los siervos de Cristo. Así hacían las hermanitas en Éfeso, dispuestas a servir al Señor Jesucristo. Cuando había algo que hacer, allí estaban los miembros, dispuestos a hacerlo. Sufrían cuando les tocaba sufrir y no se cansaban de hacer el bien. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Qué clase de iglesia? Ponían la mano en el arado y sin mirar atrás, perseveraban en su labor hasta terminarla. Aborrecían las obras de los nicolaitas. El líder de esta secta enseñaba que el cristiano podía vivir licenciosa y promiscuamente. Los miembros de esta secta se entregaban a los placeres pecaminosos y mundanos, vivían desenfrenadamente. La iglesia de Éfeso condenó tales obras, repudiaron esa conducta y resistieron esas enseñanzas. Esto mostraba su fe y perseverancia en la sana doctrina. Indudablemente esta iglesia era digna de elogio. El Señor la elogia. Sin embargo, este elogio no llevó al Señor a pasar por alto el mal espiritual que afectaba esta iglesia. El mal espiritual que estaba consumiendo las fibras espirituales de sus miembros. Los demás miembros probablemente no se daban cuenta. Los mismos miembros que estaban sufriendo de este mal no se daban cuenta. Pero el Señor Jesucristo, que anda en la iglesia, conocía lo que pasaba. Yo conozco tus obras. En esto, aquello, esto y lo otro. Muy bien, eres digna de elogio. Pero tengo algo contra ti. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Ven cómo el Señor trata con el corazón de sus hijos? El primero elogia cuando hay razón para elogiar y entonces trata con aquello que debe ser atendido. El Señor le dice a esta iglesia, pero tengo esto contra ti,
has dejado tu primer amor. Esto nos lleva a considerar la censura o reprensión que recibió esta iglesia, a pesar de su prosperidad externa, sana doctrina, oposición a los malos y faltos maestros. A pesar de sus buenas obras, había una enfermedad fatal que se estaba sentando en el centro mismo de la vida, que amenazaba con destruir esta iglesia. Jesús describe el mal que afectaba a esta iglesia en el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La seriedad de esta situación se pone de relieve en la amonestación y advertencia que le sigue. Jesús dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes. Esta iglesia servía al Señor con un amor que se había enfriado. Miembros de esta iglesia, ¿cómo ustedes sirven a Cristo? Aquellos actos de bondad y generosidad que ustedes hacen. Vuestra perseverancia, el venir aquí los domingos por la mañana y por la noche. Cosas que muchas veces son raras para muchas otras iglesias. Perseveramos en los tiempos buenos y en los malos. No nos dejamos arrastrar por las novelerías de muchos que quieren ser una gran influencia para poder supuestamente alcanzar a muchos con la verdad, mientras socavan cosas que no deben o ignoran cosas que no deben ignorar. Querida iglesia, podemos involucrarnos en permanecer en la verdad. Podemos nosotros perseverar en la verdad. De tal manera que se oiga decir, bueno, la iglesia de North Bergen es la misma de siempre. Ahí es una iglesia con la cual usted puede contar. Eso es como un roble. Alto, fuerte, robusto. Se mantiene firme. No va con novelerías, ni con cosas que Cristo no ha ordenado en la iglesia. Podemos decir lo que otra persona dijo. Oye, voy a poner mis palabras, parece que Piñero tenía razón. ¿Saben qué? Podemos ser fieles al Señor, mantener la sana doctrina y tener una reputación. Esa gente no juega. Y aún así, el Señor decir de ti y de mí, tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Jesús te dice a ti y a mí hoy, arrepiéntete. Y lo dice 2 veces. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y si no me tomas en serio, evalúas tu vida, evalúas tus pensamientos, ves cómo se encuentra tu relación conmigo, si ese amor que tú profesas hacia mí, lo estás cultivando y crece. Si tú ignoras esto, no importa cuántos años hayas servido, hayas mantenido la verdad, hayas perseverado, cuántas buenas obras hayas hecho, lo que se diga de ti, yo voy a quitar el candelero de en medio de vosotros. Querido hermano, ¿cómo está nuestro amor por Cristo en esta mañana? ¿Has dejado tu primer amor?
¿Qué ha ocupado en tu vida el lugar que solo le pertenece a Cristo? Él te dice, a ti y a mí, y que Dios nos dé oídos para oír lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Evalúa tu vida. ¿Dónde estás? ¿Saben qué? Podemos seguir como una iglesia llena de buenas obras, pero tarde o temprano, si nuestro amor por Cristo mengua, tendremos iglesias y nos sentiremos orgullosos de buenas obras, pero el Señor nos habrá dejado. Y lo más trágico que pueda sucederle a una iglesia es que el Señor restrinja su presencia, la manifestación de la misma, o la retire por completo. Hoy en esta mañana, el Señor nos llama como iglesia y como líderes a pensar en estas cosas. Ya la semana que viene, si Dios permite, consideraremos en más detalle lo que el amor a Cristo significa. Una de las cosas que debemos hacer para que nuestro amor no mengue. Dos cosas. Una, recuerda que el ministerio de la palabra que llega a ti y es de beneficio para tu alma y te santifica y te mantiene en los caminos del Señor, se debe a la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Al mantener el pensamiento en nuestras mentes de la presencia de Cristo en medio de su iglesia, nos animará a cuidarnos y a decir, Señor, te amamos como tú mandas en tu palabra. O decimos que sí, después ignoramos tus mandamientos. O no tomamos en serio tu palabra. Si queremos cultivar el amor por Cristo, recordemos su presencia. Él es el Cristo exaltado que murió por nosotros. Es el Cristo exaltado que tomó nuestro lugar. Es el Cristo exaltado, resucitado, que se manifiesta en su iglesia, que nos sostiene, que nos guarda, que nos protege. Aquel por quien podemos llevar oraciones al Señor, al trono de la gracia. Segundo lugar, aquello que va a estimular nuestros corazones para servir al Señor es la promesa que Él nos ha dado. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Es por la fe que vamos al cielo y por la gracia de Dios. No, Cristo murió y aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y Él nos dará vida eterna sin fin. Gozaremos de vida eterna con Él en el paraíso. Mi amigo, esto también puede ser para ti. Cree en Cristo,
serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hoy tú quieres tener vida en los placeres. Eso no es vida. Esos son los caminos de muerte. Después que tú mueras, tales cosas no podrán hacer nada por tu alma. Pero el creer en Cristo hoy es recibir vida eterna. Oremos. Oh Padre, hemos oído las palabras de Cristo por medio del ángel en la iglesia, por medio de la exposición y aplicación de tu palabra. Confesamos que si tú no tomas esta palabra y por medio de tu Espíritu la llevas con gracia al corazón, nuestro esfuerzo será en vano. Ven pues a orar para que no seamos nosotros oidores olvidadizos. Perdónanos por nuestra falta de amor. Cómo descuidamos nuestra relación con el Señor Jesucristo para entregarnos a cosas que no serán o no son o no servirán para el bien de nuestras almas. Perdónanos. Ven sobre tu iglesia, que sea el amor a Cristo que nos constriña a servirte a ti, a honrarte y a glorificarte. Líbranos de la ortodoxia muerta. Que conozcamos en nuestra experiencia el poder de la presencia de Cristo. Y aumente en nuestros corazones amor a Él. Esto te lo suplicamos en Cristo.